Imaginemos un ejercicio que nos plantea para dos regiones distintas, Estados Unidos y la Unión Europea, una serie de valores, por ejemplo, de los precios y de los tipos de cambio. El nivel de precios de una economía, calculado por un índice de precios, el que sea, eso no nos importa ahora, puede ser calculado con el IPC, el deflactor del PIB, el deflactor del consumo. Bueno, nos dicen que el nivel de precios en Estados Unidos en 2015 era 100 y en la Unión Europea también era 100. Nivel de precios de la economía, es decir, lo que nos diga su índice de precios de cada país. Y que para el año siguiente, el año 2016, el nivel de precios de Estados Unidos ha subido a 106 y el de la Unión Europea ha subido a 104. Por otro lado, nos dan los tipos de cambio entre dólares y euros para el año 2015 y 2016. Aquí esto no hace referencia a ningún país concreto, es como un dato aparte del ejercicio, pero nos dice que el tipo de cambio son datos absolutamente inventados, ¿vale? El tipo de cambio entre el dólar y el euro es que hay que pagar $200 o $2 seguramente para conseguir un euro en el año 2015 y al año siguiente, en el año 2016, hay que pagar $208 o $2,08 seguramente para conseguir un euro. Como digo, son datos inventados, así que los números, aunque no sean realistas, no nos importa, porque lo importante es el objetivo de calcular la rentabilidad. Es a lo que iba. ¿En qué país es más rentable invertir? ¿En qué país deberíamos invertir nuestros ahorros, nuestro dinero? Bien, lo que vamos a analizar son dos cosas. Primero, tenemos una cosa que se llama ecuación de Fisher. La ecuación de Fisher es la clave de todo. Dice que el valor real de algo es igual a su valor nominal menos la inflación. Como para saber en qué país invertir, lo que tienes que analizar es el tipo de interés que te da la rentabilidad de esas inversiones, ¿de acuerdo? Vamos a poner en términos de los tipos de interés. El tipo de interés real se suele simbolizar con una R minúscula, el tipo de interés nominal con una I latina minúscula y la inflación con la letra griega pi. Bien, si teniendo en cuenta esto, vamos a intentar averiguar qué rentabilidad nos da cada uno de los bonos, es decir, cada uno de los activos financieros que podemos comprar en estos países, y veremos la rentabilidad real, la rentabilidad nominal y la inflación. Cuando hablamos de términos de tipo de cambio, como en este ejemplo que tenemos ahora aquí puesto, pues hay que tener en cuenta también el factor de la variación del tipo de cambio, o sea, que no va a ser solamente la inflación algo relevante, sino que también va a ser el tipo de cambio. De hecho, por ejemplo, para el caso de Estados Unidos, una subida del tipo de cambio, ¿qué significaría? Vemos que el tipo de cambio ha subido, o sea, hay que pagar más dólares para conseguir ese mismo euro, significa una depreciación del dólar. Así que si yo invierto en Estados Unidos, voy a perder rentabilidad. ¿Por qué? Porque los dólares pierden rentabilidad respecto al euro. Hay que pagar cada vez más dólares para conseguir un mismo euro. Es una depreciación del dólar y, por tanto, es una depreciación de invertir en Estados Unidos y es una apreciación, por tanto, del euro, porque hay que pagar cada vez más dólares para conseguir un mismo euro, ¿de acuerdo? Bien, vamos lo primero de todo a calcular la inflación. ¿Cuál ha sido la inflación en Estados Unidos? La inflación en Estados Unidos es el crecimiento de los precios. He elegido valores muy sencillos para no tener que andar calculando porcentajes raros, ¿no? Así que como vemos que la inflación ha pasado, bueno, el nivel de precios en Estados Unidos ha pasado de 100 a 106, la inflación en Estados Unidos ha sido del 6%. De hecho, a veces en los ejercicios directamente nos dan la inflación. Bueno, en este ejemplo he querido poner los niveles de precios para que sea un poquito más interesante. Y la inflación en la Unión Europea, vemos que como los precios han pasado de 100 a 104, pues ha sido del 4%. He puesto números directos así para que no haga falta tirar de calculadora ni cosas por el estilo. Bien, esta inflación mayor en Estados Unidos hace que los precios sean mayores en Estados Unidos, o sea que los precios han crecido más en Estados Unidos que en la Unión Europea, ¿vale? Decir que los precios suben es lo mismo que decir que la moneda se ha devaluado. Esto significa mayor devaluación del dólar. ¿Por qué? Porque hay que pagar más dólares para conseguir el mismo objeto, ¿vale? Si algo valía 100 euros el año anterior, este año vale 106. Así que tu dinero en dólares vale menos que el año anterior. ¿Vale cuánto? Un 6% menos. Esa es la inflación. El concepto de inflación no es solamente que los precios suban, es que tu dinero vale menos. Porque si yo guardo esos 100 euros durante un año, al año siguiente puedo comprar menos. Pues en Estados Unidos hay mayor devaluación del dólar. Así que, así a ojo, si yo solamente mirase la inflación, decidiría invertir en la Unión Europea, porque me da una rentabilidad. O sea, la pérdida del valor del dinero en Estados Unidos es mayor que en Europa. En Europa solamente habré perdido un 4% de rentabilidad con mi dinero, y en Estados Unidos un 6%. Y luego, respecto al tema del tipo de cambio, si calculamos la variación que ha sufrido el tipo de cambio en porcentaje, si calculáis el porcentaje de 200 a 208, ha sido también de un 4%, ¿vale? De 200 a 208 es un 4%. Podéis coger calculadora y calcular el porcentaje aparte en sucio. Bien, ese incremento del tipo de cambio del 4%, como ya hemos dicho, es una devaluación del dólar.
devaluación del dólar respecto al euro, ¿de acuerdo? Entonces, el dólar ha perdido un 6% debido a la inflación y un 4% debido al tipo de cambio. Así que la rentabilidad de invertir en un sitio o en otro es un 6% más 4% menor en Estados Unidos. O sea, total, la rentabilidad de invertir en Estados Unidos es un 10% menor que en Europa, en Estados Unidos. ¿Por qué? Primero, porque los precios han subido un 6%, así que esos dólares valen un 6% menos. Y segundo, porque el dólar se ha devaluado en un 4%, es decir, que además pierdes un 4% de tu rentabilidad. Yo si tuviese que elegir una de las dos opciones, invertiría en Europa, porque su rentabilidad es un 10% mayor que en Estados Unidos si miráis estas dos cosas. Pues simplemente compararlo, ver qué país devalúa su moneda, tanto en términos de inflación como en términos de tipo de cambio, y hacer un cálculo, simplemente sumar esos valores y ver si va a merecer más la pena. Aquí se ve clarísimamente que merece más la pena invertir en Europa, porque es que Estados Unidos sufre devaluación por la inflación mayor que en Europa, quiero decir, y además devaluación en el tipo de cambio respecto a Europa, también respecto al euro.